reading from the Acts of the Apostles. Observing the boldness of Peter and John, and perceiving them to be uneducated, ordinary men, the leaders, elders, and scribes were amazed, and they recognized them as the companions of Jesus. Then when they saw the man who had been cured standing there with them, they could say nothing in reply. So they ordered them to leave the Sanhedrin and conferred with one another, saying, "What are we to do with these men? Everyone living in Jerusalem knows that a remarkable sign was done through them, and we cannot deny it. But so that it may not be spread any further among the people, let us give them a stern warning, never again to speak to anyone in this name." So they called them back and ordered them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Peter and John, however, said to them in reply, "Whether it is right in the sight of God for us to obey you rather than God, you be the judges. It is impossible for us not to speak about what we have seen and heard." After threatening them further, they released them, finding no way to punish them on account of the people who were all praising God for what had happened. Verbum Domini. Deo gratias. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Ábranme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste.
This is the day the Lord Este es el día en que actuó el Señor. glad. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. When Jesus had risen, Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. he went and told his companions Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban tristes mourning and y weeping. llorando. When they had heard that Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. after this he appeared Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. they returned and told También ellos fueron a anunciarlo a los demás, them either. pero no les creyeron. But later as the 11 Por último se apareció Jesús a los 11 to them, cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: go into the whole world vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio a toda la creación. Verbum Domini. Laus tibi Christe. EWTN and the Franciscan Mission EWTN y los misioneros franciscanos de la Palabra Eterna desean darles la bienvenida mañana, el Domingo de la Divina Misericordia, 3 o'clock holy hour at para una hora a las 3 p.m. en el Santuario del Santísimo Sacramento en Huntsville, Alabama. Así que si se encuentran aquí en Birmingham, shrine at 3 o'clock. If you're pueden ir al santuario a las 3 en punto, si están escuchando o mirándonos por televisión. Eastern Standard Time, so that would be Será la hora estándar del este, o sea, será las 4 p.m. hora del este, pero 3 p.m. hora del centro, la hora de la Divina Misericordia. Les pedimos que nos acompañen para esta hora santa especial y coronilla y oraciones a nuestro Señor, pidiéndole y rogándole que tenga misericordia de nosotros y el mundo entero. the Lord has made, let us rejoice. Este es el día que el Señor creó, regocijémonos y alegrémonos. Aleluya, aleluya. During the Easter octave, Durante la octava de Pascua hemos escuchado diferentes recuentos de la resurrección de nuestro Señor, de los 4 autores de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. in its own way, gives Cada uno en su propia forma of da un recuento de Christ from la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. while being consistent. Each has its very Mientras cada uno es consecuente, cada uno tiene sus propios detalles singulares. claim to have the El hombre que alega haber tenido la misma autoridad que Dios, the man who claimed el hombre que alegó God, haber venido de Dios, el hombre que profetizó a sus seguidores que sufriría, que moriría third day y que al tercer día resucitaría de entre los muertos, efectivamente lo hizo. Esta es nuestra proclamación de Pascua. Esta es nuestra alegría de Pascua. No hay forma de evitar la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la piedra angular de la proclamación cristiana. rose from
Jesús resucitó de entre los muertos, o bien resucitó o no lo hizo. La fe cristiana se basa sobre la resurrección de Cristo, nuestra alegría de Pascua. María Magdalena da testimonio ocular de haber visto a Jesús resucitado. Sus compañeros más allegados no le creyeron. La memoria de la pasión y la crucifixión estaba fresca en sus memorias. Leemos que aún estaban de duelo y llorando. Los apóstoles y los discípulos estaban convencidos y no creyeron sino hasta que ellos mismos vieron a Cristo resucitado. Anteriormente, en esta semana, tuvimos diferentes recuentos de la caminata con Jesús resucitado en el camino a Emaús y no lo reconocieron, sino hasta que se sentó con ellos y partió pan con ellos. Y entonces lo reconocieron por la acción de la fracción del pan. Ayer, cuando estaba en la orilla, no lo reconocieron. Y debemos imaginar, debemos pensar que estaban mirando carne resucitada, que su semblante por seguro hubiera sido diferente, lo hubieran tenido en sus mentes, incluso en sus imaginaciones, en sus pensamientos, incluso aquellos que no vieron la resurrección, que él había sufrido la muerte, que había sido crucificado, que había sido golpeado y clavado en una cruz. Así que estuviera en la orilla y verlo, no sabían quién era. Como dice el Evangelio de ayer, semblante resucitado. Los 4 evangelios, en particular este evangelio, según San Marcos, muestra a los discípulos de Jesús como incrédulos, faltos de fe, que no confían en el Señor. Los 11 apóstoles se habían congregado en la mesa cuando Jesús los reprocha por su incredulidad y dureza de corazón. Específicamente les reprocha porque no habían creído a aquellos que lo habían visto después de haber resucitado. No habían creído el testimonio ocular. Esto es algo que es muy esencial en nuestra comprensión del carisma del Señor, la semilla básica de la proclamación del Evangelio, el testimonio ocular, que nuestra fe se basa, está edificada sobre testimonio, que estos testigos realmente vieron y escucharon y tocaron al Señor resucitado y conversaron con Él. Desde el principio mismo de la fe cristiana, esta fue la realidad que creímos, los cimientos del testimonio. San Pablo habla de más de 500 testigos oculares a quienes se les apareció el Señor resucitado en una sola ocasión. Y nuestra fe, 2000 años más tarde, descansa sólidamente sobre esos muchos testigos que vieron, que tocaron y conversaron con el Señor resucitado, Jesús, que Él realmente había resucitado de entre los muertos. San Juan escribe en su primera carta, aquello que escuchamos desde el principio, que vimos con nuestros ojos, que miramos y tocamos con nuestras propias manos acerca de la obra de la vida. Dice, esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado.
that which we have seen and heard, Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Nuevamente, esa vida se nos manifestó, la vimos y testificamos acerca de ella y la transmitimos a ustedes. that which we have seen. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, To you, lo hemos proclamado a ustedes, that this Jesus Christ, que este Jesucristo resucitó de entre los muertos, venció la muerte. interestingly, the Curiosamente, encounter with the el encuentro con los 11 apóstoles, con Cristo resucitado en este Evangelio, sucede en la mesa. some of the most important Algunas de las enseñanzas más importantes que el Señor Jesús dio a sus apóstoles disciples were, y discípulos fue en la mesa, chief among them being the institution. principalmente entre ellos la institución de la Sagrada Eucaristía. It is no surprise No es sorpresa que el Señor Jesús resucitado se les apareciera en la mesa solidify them, para solidificar su fe, to confirm them, para confirmarlos en su fe, and even to challenge them in their faith. incluso para desafiarlos en su fe. After this last gathering, Después de esta última reunión, el Señor Jesús resucitado les da el mandato apostólico. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a todas las criaturas. apostolic mandate of Christ. Este es el mandato apostólico de Cristo. Inmediatamente después de esto, el Señor les manda: Believes and is baptized will be saved. aquellos que crean y sean bautizados serán salvados, Does not believe, pero aquellos que no crean condemned. serán condenados. Jesus' command to proclaim El mandamiento de Jesús gospel de proclamar el Evangelio not be separated from no puede separarse de su mandamiento de bautizar. this command to preach and to teach. Este mandamiento de enseñar y predicar, de dar testimonio, no está separado del mandamiento de bautizar. El mandamiento de The sacrament llevar a todos, de darles el sacramento de la vida nueva, el sacramento del bautismo, la proclamación del Evangelio y la vida sacramental de la Iglesia inseparable. son inseparables. The documents of the church would Los documentos de la Iglesia something like this, that the lo expresarían así, que el oficio de enseñanza de la Iglesia es el primum officium, es teaching office, the first el oficio de enseñanza principal. of it in this way, Porque cuando pensamos de ello de esta forma, si no hay proclamación, si no hay carigma, la proclamación de la vida, the death, la muerte, la resurrección, sending of the Holy Spirit, la ascensión, el envío del Espíritu Santo, si no proclamamos esto, to the sacrament. entonces nadie vendrá a los sacramentos. If we do not teach and call people, Si no enseñamos y llamamos a las personas al arrepentimiento, entonces nadie se va a presentar a la confesión. we do not proclaim Si no proclamamos al Señor resucitado, si no proclamamos su mensaje de misericordia sobre los pecadores, do not proclaim si no proclamamos y enseñamos eficazmente how the Lord exactamente cómo el Señor quiere perdonarnos, He wants to cómo let us have a share in quiere His own resurrected que tengamos participación en su propia vida resucitada, entonces nadie se va a presentar para los sacramentos. mandate to preach Este mandato evangélico de predicar y enseñar están intrínsecamente relacionados con lo que hacemos aquí, celebrating the most holy Eucharist celebrando la Sagrada Eucaristía, of penance, el sacramento de la penitencia, sacrament of incluso el sacramento del matrimonio. the faith of
of the church is not Si la fe de la iglesia no es proclamada bien, then young people themselves entonces los jóvenes mismos have no poor understanding tendrán una comprensión correcta de lo que es el sacramento del matrimonio. what they will ¿Y know saben qué? No vendrán a la iglesia united as para man and woman. unirse como marido y mujer. That Y estamos viendo eso lamentablemente. many young people are not Muchos to jóvenes the church no vienen a la iglesia para casarse, joined in the sacrament para unirse en el sacramento del matrimonio, because this teaching was sadly porque esta enseñanza lamentablemente no les fue proclamada. not invited to No fueron invitados a aceptar y considerar teaching la enseñanza del Señor the sacrament of acerca del sacramento del matrimonio, being the bridegroom and the bride. de ser la prometida y el novio. Y un hombre y una mujer The reality representan la realidad del prometido the mystical body y el cuerpo místico de la iglesia. and that every single married Cada pareja casada en el mundo a living es image, imagen viva indissoluble de unity. esa unión indisoluble entre Cristo y su iglesia. This needs to be proclaimed Esto debe proclamarse incluso más en nuestros días. and we need witnesses. Y necesitamos testigos. Witnesses to the Necesitamos testigos de la realidad, de la fidelidad del matrimonio. Y por eso, nuevamente, life in the church. esto dará a luz nuevamente en la iglesia, cuando las parejas de esposos vivan su sacramentalidad del matrimonio. Brings about Esto es lo que logra la sanación en la iglesia. many extraordinary signs Muchas señales extraordinarias preaching acompañaron la prédica de los apóstoles en los evangelios. first reading from the Acts La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles crippled man nos habla de el Peter. inválido que es sanado por Pedro. E incluso el Sanedrín dice, todos los que viven en Jerusalén saben Through them, que se ha hecho un milagro deny it. a través de ellos y no lo podemos negar. They could not deny the healing No pueden negar la sanación man because they did not have del hombre que habían curado, the virtue of faith. porque no tenían fe, no tenían la virtud de fe, no permitieron que la prédica del Evangelio ingrese a sus mentes y sus corazones. They remained in their unbelief Así que permanecieron incrédulos of heart. y duros de corazón. True this is ¿Y cuán cierto es esto en nuestras propias vidas? heart, our own hardness of No podemos permitir que nuestra propia dureza de corazón, noise of the world no podemos permitir que el ruido del mundo invada nuestras mentes, our own hearts que invada nuestros corazones y apague preaching la prédica del Evangelio, exactly the exactamente el querigma que el Señor quiere que two sigamos en nuestras vidas. Como ejemplo, su propia vida, muerte y resurrección. signs Necesitamos milagros, in order to portentos y maravillas para poder creer. tomorrow on Divine Mercy Mañana, domingo de la Divina Misericordia, escucharemos el recuento de Santo Tomás. Cuando llega a creer en el Señor resucitado, Jesús le dice a Tomás, bienaventurados aquellos que no han visto y han creído. but at the same time Pero al mismo tiempo nuestra fe rests on the reality yace sobre la realidad de Tomás. finger Cuando mete el dedo en el costado de Cristo resucitado, St. Thomas's belief was confirmed. la fe de Santo Tomás fue confirmada Sticking his finger cuando inside, pone su dedo dentro de las llagas del Señor, touching him, tocándolo, confirmed by him. siendo confirmado por Él. May be
Nuestra fe puede verse desafiada a veces o puesta a prueba a veces, we can take consolation pero podemos tener consuelo en que incluso los compañeros más allegados al Señor, a aquellos que más lo amaron, a aquellos they a quienes más les enseñó, and they se vieron desafiados y dudaron. away from the Ellos se alejaron del Señor, just like us. así como nosotros. That should give us some consolation. Eso nos debe dar algo de consuelo, Nobody is perfect. que nadie es perfecto aquí sobre la tierra. Who had perfect faith, Hay solo uno que tuvo fe perfecta Blessed Mother herself. y fue la Santísima Virgen. She had perfect faith. Ella tuvo fe perfecta que el Señor realmente resucitaría de entre los muertos. Y nuestra fe puede estar segura sobre Encountered the risen la base de esos testigos que encontraron al Señor resucitado, aquellos testigos que después de su propia resurrección lo vieron, converse with him and conversaron con Él y caminaron con Él y desayunaron con Él incluso. were conversing with him around table. Conversaron con Él en la mesa And reached out e incluso extendieron la mano para tocar sus sagradas llagas. to the last day of this octave of Ingresamos al último día de esta octava de Pascua, mañana, domingo de la Divina Misericordia. De alguna forma, los invito a que traigan sus propias heridas, las heridas de sus propias vidas, cualesquiera sean, into direct contact with him. en contacto directo con las heridas del Señor. Wounds are Sus heridas son heridas frescas, fresh than our más frescas incluso que nuestras propias heridas, and by his wounds y por sus we are healed. heridas somos sanados.